Bueno, tenemos esta tarde el honor de contar con la visita de el crítico literario más destacado, más importante de nuestro país. Yo no sé si a él le gusta que lo llamen así o no le gusta, pero... Mira, ya me acostumbré, ¿eh? No es que me guste, ya me acostumbré, yo no tengo la culpa, no soy yo el que ha dicho eso nunca jamás. Eso es verdad. Ustedes ya lo escuchaban, él es abogado, además de formación, ha escrito obras de distinto tipo, obras como crítico literario también, otro tipo de libros, y ha publicado también 2 tomos de novelas, y el segundo de ellos acaba de ser publicado hace muy poquito, se llama El Sol del Pacífico, Memorias, de editorial Lumen. Estamos, ustedes ya lo escuchaban, con Camilo Marks. Camilo, bienvenido a Aire Fresco. Gracias, Polo. Un gusto tenerte acá, y que te quería preguntar en primer lugar, ya me estabas contando algo antes de salir al aire, que estas no son unas memorias escritas por tu voluntad, digamos, Claro. o que surjan de tu voluntad, sino que Me son las unas pidieron. memorias por encargo. Son por encargo, sí. ¿Cómo- Son por encargo. cómo surgió eso? Y los 2 libros han salido muy buenos. Me lo han dicho, no lo he dicho yo. Lo que prueba una cosa que es terrible para un escritor. Que me salen mejor los libros por encargo que aquellos que escribo yo espontáneamente. Claro. ¿Es fácil o difícil? Es que siempre dicen que los críticos sirven para hacer crítica, pero no necesariamente para realizar lo que critican. Pasa con críticos de distinto ámbito, con críticos de arte. Los críticos de ballet no son bailarines. no son de ballet. bailarines. Los críticos de cine no son cineastas. Exactamente, yo durante harto tiempo fui crítico de televisión y Sí. nunca había trabajado en televisión. Después trabajé en televisión y me di cuenta de muchas cosas, que por qué sucedía lo que sucedía en la tele. Pero bueno, ¿qué pasa con la literatura? Tú te mueves de un lado al otro No, con una mira, naturalidad tremenda. Lo que tú dices, Polo, es efectivo, pero hasta cierto punto, porque ha habido grandes escritores que son grandes críticos literarios. El caso que se me viene inmediatamente a la memoria es Proust, que uno lo conoce por En busca del tiempo perdido, pero escribió unos textos de crítica literaria que hoy día son señeros, que anticipan lo que es la narrativa contemporánea, anticipan ese momento en que se rompe la relación de un género. Se rompe el género novelístico y se establece una relación íntima con el lector. Ese es Proust. Hemingway también. Hemingway, entre paréntesis, es el autor de la idea que yo hago mía en este libro, del término de biografía imaginaria. En Chile, no, bueno, ¿para qué me voy a poner a citar nombres? ¿No es cierto? Porque sería una lata y para la gente. Pero tenemos afuera muchos casos similares. En la literatura francesa, española también, mucho. Antonio Muñoz Molina acabó de criticar una novela de él para la próxima semana y él es un crítico de arte, de pintura, pero lo hace muy bien, muy bien. Y es Aquí en distinto- Chile existe como una interdicción, es que como Sí. que no se puede pasar a la otra vereda. Claro. Ha existido siempre y yo no sé por qué, no sé si eso tiene que ver con el carácter chileno, yo no creo en los caracteres nacionales, o si tiene que ver con algo más profundo, no. Siempre me ha llamado la atención, como también me llama la atención el hecho que dice que los críticos no se pueden hacer amigos de los escritores, eso es falso. Edmund Wilson, que es el gran crítico del siglo XX norteamericano, era íntimo amigo de Scott Fitzgerald y de Hemingway, y lo trató muy mal en algunos libros. Entonces hay... Esa pregunta que me haces tiene como múltiples respuestas, pero yo la contestaría fundamentalmente con que sí, se puede ser crítico. Se puede estar en un lado y en otro. Sí. Y desde el punto de vista de el ejercicio del oficio, ¿es lo mismo o es completamente distinto un texto de crítica de algún libro que un texto, por ejemplo, de memorias o tal vez incluso de ficción? Mira, hay algo que yo digo ahí y que quizás tú no has alcanzado a leerlo. Hay personas que tienen mucho talento para hacer un artículo, periodistas de excelencia, 1, 2 artículos. Hay periodistas brillantes para hacer entrevistas. Hay gente que puede hacer, qué sé yo, pequeños ensayos, pero escribir un libro es una cosa distinta. Hay gente que no pasa la barrera, digamos, que va de la reseña, de la crítica, del artículo, el reportaje a una novela
o a una biografía, o a un estudio más serio. No sé en qué está eso, pero conozco muchos casos que no te los voy a citar porque ofendería a amigos, pero conozco gente. Y hay gente que hace un ejercicio altamente impúdico. Yo tuve un alumno, que le decían el TIL, así que imagínate cómo sería, que hacía crítica de ballet, hacía crítica de teatro, hacía crítica de cine, hacía crítica de libros, hacía crítica de, no me acuerdo qué más. Le pegaba de todo. De ópera. Y no había visto una ópera en su vida había visto una ópera, salvo YouTube. Entonces, eso es absoluto. No, hay que tener una desfachatez gigantesca y además para para hacer eso. crítica de cine, por ejemplo, tú tienes que dominar lo que es. Yo sé lo que es un primer plano, sé lo que es un fundido encadenado, y hasta ahí llego, pero no conozco la parte técnica de lo que es. Entonces no voy a hacer crítica de cine, por favor. Puedo decir que actúan bien, puedo decir que está mal hecha, puedo decir que me gusta, pero no hay que tener un conocimiento. Este libro, estas memorias, estamos conversando con Camilo Marx acerca de El Sol del Pacífico, tienen un elemento que es engañoso al principio, porque comienza hablando de tus antepasados. Sí. Y uno dice, bueno, aquí viene una biografía relatada en términos más o menos cronológicos, desde los antepasados, después pasando por la infancia, pero rápidamente empiezas a encadenar de una manera muy natural otros temas, reflexiones actuales, sobre temas actuales, sobre problemáticas no solo contemporáneas, sino que de estos días, incluso de los días en los que estabas escribiendo esta memoria. ¿Por qué unas memorias enfrentadas desde ese punto de vista y no exclusivamente como el hilado, digamos, de los recuerdos? Mira, como yo te dije, Polo, yo trabajo, no sería capaz yo de escribir, por ejemplo, una novela histórica. Una novela situada en la independencia de Chile, o una biografía de Arturo Prat. No sería capaz. Todos tenemos que reconocer nuestras incapacidades. No sería capaz de escribir, no sé, por ejemplo, una novela situada en la crisis del Brexit. Se me está ocurriendo o sea, te hablo mientras lo pienso. Entonces, el sistema mío para esta memoria ha sido el sistema, es una cosa que es un invento freudiano, la asociación de ideas. La asociación de ideas, de pensamiento. Yo he ido elaborando las memorias, he ido recordando, y como te digo, mira, un par de veces, por ejemplo, la dedicatoria que está en latín, bueno, bueno, yo tengo los libros de Cátulo, pero yo había puesto qui dono lepidum novum libellum aridam pumice expolitum. Bueno, el dono lo había escrito con dos N, ¿no? Bueno, es con una. Un error imperdonable. Imperdonable. Para un pechoño como yo, que además fui monaguillo. ¿Fuiste monaguillo? Sí. Fui alcohólico. Las tengo todas yo. ¿Y qué tiempo? ¿No te pasó nada, no? No, yo estudié en una escuela parroquial y después en el internado de Rosarana, y los curas eran machotes, nada, te jugaban fútbol, cero pedofilia. Además no existía ni siquiera el concepto de pedofilia, así que a lo mejor eran absolutamente degenerados, yo no me daba cuenta, pero no. Que es terrible ahora que lo pienso y que te lo pregunto, que la primera asociación que uno hace en estos minutos con los curas sea justamente esa. Es una asociación grave, porque la pedofilia es una conducta rarísima. O sea, no sé si el 0,5% o 0,3% de la población, es muy rara, es muy infrecuente. Pero por supuesto, el sacerdocio, puros hombres, soltero, fomenta eso. Y por supuesto, estar a cargo de muchos niños y no tienen la oportunidad de... Bueno, empieza a correr de mano a los niños. Pero no es que todos los curas sean pedófilos. No, por supuesto. La inmensa mayoría no lo son. La inmensa mayoría no lo son, pero claro, marca de una manera demasiado profunda a la iglesia. Hay un momento en el libro en que hablas bastante de tu periodo como abogado de derechos humanos. Sí. Yo creo que es una faceta mucho menos conocida de tu vida. Es menos conocida. Pero que claramente fue bien fundamental. De hecho, yo conocí personalmente y estuve 3 veces a José Donoso, el escritor, que es el mejor escritor que ha habido en Chile. Uno de los mejores, porque el año no es chileno, bueno, no importa. Y él creía que Camilo Marx era un seudónimo. Donoso tenía muchos defectos, pero entre ellos no estaba el racismo. Y creía que era un seudónimo, creía que yo era un guatón chicoco mapuche que me llamaba José Cheuquepil o Lautaro Marinao, él creía eso.
O sea, en realidad el racista era yo, me estaba inventando incluso un apellido que ni siquiera es un apellido de lengua romance, porque es un apellido, bueno, es francés, pero está escrito en inglés ahí. Claro. Entonces, eh, ¿cómo te lo puedo decir bien? Yo, digamos, este proceso de escribir todos estos capítulos y toda esta parte, con respecto a los derechos humanos, aquí le dedico dos espacios. Ujú. En el otro tomo, no te lo estoy recomendando, hay 5 capítulos. En el otro tomo está el Comité Pro Paz, que yo estuve desde que se fundó hasta que se disolvió, por eso me tuve que arrancar, porque fue a detener la DINA. Creían que yo era el encargado de información en el Comité Central del MIR y yo no iba a ir a explicarles, oye, mira, no. Después estuve en el exilio en Londres, después volví a la vicaría, después estuve en la Comisión Vales, estuve en la Corporación de Reparación y Reconciliación y trabajé en Derechos Humanos hasta el año 2008, hasta que volví a la sotana como abogado, claro. Pero eso está mucho más desarrollado, incluso con mucha picaresca, en el libro anterior. Aquí hay 2 capítulos que son el de este amigo mío, que yo le pongo Antonio Casanueva. Sí, que le pones un nombre, no, le inventas un nombre. Que efectivamente llegó y lo metieron preso por el asesinato de Guzmán y el secuestro de Cristina Neves y no tenía idea. Y no tenía nada que ver. Y un capítulo que está al final, que es un preso político que yo defendí, que yo quise mucho, y que terminó en el narcotráfico, a escala menor. La literatura acerca de ese periodo, ¿hay algo que tú destaques como realmente más representativo, que mejor describe esa época? Y lo otro, ¿está o se termina alguna vez la literatura acerca de periodos como, por ejemplo, una dictadura? Mira, yo creo que así como hay una deuda pendiente con los derechos humanos, mira lo que acaba de pasar con los ministros, acusados constitucionalmente, hay una deuda también de la literatura. Yo creo que no hay una buena literatura sobre la dictadura. No hay. No hay grandes novelas. No hay. Hay unas pocas. Y curiosamente, quizás una de las mejores de todas es Oír su voz, de Arturo Fontaine, pero que está narrada por un insider. O algunas del exilio, Morir en Berlín, de Carlos Cerda, Cobro revertido, de José Leandro Urbina. Pero yo creo que hay una deuda. Yo, Polo, pienso que no se ha escrito una buena novela. No se han escrito buenos libros tampoco sobre la dictadura. ¿Y eso por qué será? ¿Será también en algún sentido freudiano, alguna tranca que tenemos? Yo creo que es una tranca, como tú dices, una gran tranca, y yo creo que también es que como el problema no se ha solucionado, como digamos, las soluciones, no son soluciones, todas las medidas que ha tomado la Concertación y después ha sido parches, ¿no? El informe Reti, detenido, desaparecido, ejecutados sin entrega de arresto. La Corporación de Reparación, ejecutados. La Comisión Vales, tortura. Pero por favor, hubo 100.000, 200.000 desterrados del país, extrañados, condenados a extrañamiento, no podían volver, les quitaron los pasaportes, les quitaron todo, un derecho básico. Hubo miles de relegados, bueno, hubo poblaciones enteras allanadas, entonces eso como que se ha olvidado. Con eso a mí me llama la atención, les recuerdo conversando con el crítico literario y escritor Camilo Marx, me llama la atención, siendo una herida tan profunda, y con consecuencias que siguen estando presentes, en ese sentido una herida de carácter permanente, sí. Que no exista un buen cuerpo literario que lo refleje. No hay algunos buenos cuentos, pero prácticamente todo. Mira, te voy a decir una brutalidad. Lo mejor es porque están bien escritos, están bien, es el informe Rettig, es el informe de la Corporación de Reparación, es el informe de la Comisión Vales. Son los mejores textos de derechos humanos, pero son textos oficiales, son textos no son textos literarios. Tú no le vas a dar el Premio Nacional de Literatura o el que sea, o el Premio Rómulo Gallego, el Premio Nobel, no se lo vas a dar al informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que es el informe Rettig. Hay algunos cuentos buenos, Repito, José Leandro Urbina tiene un cuento terrible, un niñito que delata a sus padres sin saber, bueno, pero es poco. Yo creo que la literatura, y especialmente la literatura de ahora, chilena, la narrativa que es buena,
que es buena, que muy buenos escritores, pero no les interesa ese tema. Prefieren escenas de amor arriba de un avión y que terminan en Estambul, o prefieren dedicarse a vagar por Nueva York. No tengo idea, está bien, yo no estoy... prefieren, no sé, prefieren venir a una entrevista con Polo Ramírez. Camilo, hay una afirmación que tú haces, no la quiero dejar pasar, la haces en el libro, y tiene que ver justamente con los escritores chilenos. Dicen, tengo la creciente impresión de que los escritores chilenos en la actualidad leen muy poco. ¿Eso qué consecuencias tiene? Más allá de si es cierta o no. Cierto. Es cierto. Es cierto. Conozco escritores chilenos que no leen nada. Conozco escritores chilenos que dicen, lo digo ahí mismo, no sé si va a ver, que dicen que mientras están escribiendo no pueden estar leyendo nada. Claro, sí, también lo dice. Mentira. Acá. Proust estaba escribiendo y estaba leyendo Madame de Sévigné. Hemingway estaba escribiendo y estaba leyendo 5 libros más. Así que eso es mentira. No, yo diría que hay una cosa que primero se nota en el lenguaje y luego se nota en una actitud, bueno, ¿cómo decirlo, Polo? Se nota. A mí me lo han dicho. Lo han confesado. Sí, yo no leo nada. Yo creo que se nota cuando... Y luego los escritores chilenos son una raza muy canibalística, de mucha envidia, de mucho pelea, de mucha endogamia, es una cama. Entonces, no hay simpatía de unos a otros. Hay excepciones, hay grupos de escritores que son amigos, pero son pequeñas mafias. Yo tengo la impresión que se nota cuando lee muy poco y también cuando leen mucho, o cuando leen demasiado. Libros medio demasiado literarios. Claro, pero por ejemplo de Amela Eltit es evidente que lee mucho, eso es evidente. Y eso es evidente que se nota por el lenguaje. Pero de Amela Eltit no está citando a Virginia Woolf, no está citando como yo a Cátulo, no está citando a Lord Byron, etc. Ahí la cultura se nota en el lenguaje. En otros casos no se nota. ¿No? Ahora es muy fácil escribir. Además, es muy fácil. Te pintaban en el computador. Hay novelas no de YouTube que salieron hace 2 años. Me preguntaron a mí una novela de YouTube. Es muy fácil escribir, pero escribir bien no. Yo creo que es difícil escribir bien. Es una disciplina. Y ahí cuento también el caso de un chico que me manda un texto. El editor me lo acortó. Ese libro se acortó bastante. El otro también. Si no habría tenido 1000 páginas, sería la lata del milenio. Y que me manda un texto, Polo, que es absolutamente... Primero, las conjunciones, la Q, la que está con una Q. Porque PQ. Está bueno, dice, está bueno. Y es una persona que tiene educación superior. Es una cosa absolutamente indigerible. Pero yo elijo un amigo, que yo le tengo mucho aprecio, es un cabro que tuvo muchos problemas, es un cabro que tuvo problemas con su familia, no sé, pero tampoco tiene... Tampoco como tú tiene 23 años, tiene ya cerca de 40, entonces uno esperaría un poco de disciplina. Mira, yo no creo que escribir sea como sea una disciplina tan estricta como ser pianista, ser violinista o director de orquesta, pero se acerca. Camilo Marx, crítico literario, abogado, escritor y además memorista, podríamos decir. Claro, memorialista. Con El Sol del Pacífico. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Polo. Oye, vamos a escuchar